Saludos muy especiales en el Señor, en este tiempo precioso que Dios nos regala para estudiar su palabra. Estamos con este deseo de invitarte, de invitarla a todos, invitarnos a todos a ser muy agradecidos con nuestro Dios. Vamos a quedar en la presencia, la predicación con nuestro hermano Daniel Jaramillo. Vamos a orar. Padre, bendice mucho a tu hijo Daniel en este tema tan especial de la predicación en esta noche. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Hermano, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, hermano Daniel. Buenas noches a todos, amados hermanos. El Señor los guarde grandemente. De antemano, mil disculpas. Hubo una confusión mía en cuanto al horario, pero aquí estamos, hermanos, para compartir un momento de la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema de la gratitud que agrada al Señor. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dan esta noche de compartir la palabra del Señor con todos ustedes, a nuestro hermano Humberto que me ha invitado y a todos ustedes los que están en esta noche deseando la palabra del Señor para satisfacer ese deseo, esa hambre espiritual que todos tenemos. La gratitud que agrada al Señor. La gratitud es un tema necesario en cualquier época y para cualquier tipo de persona. Se da por un hecho de que como mínimo los cristianos seamos agradecidos. Y ahí es donde muchas veces está el problema, dar por un hecho algo. Y el que da por hecho las cosas, pues termina no haciéndolas. La Biblia menciona por muchos lados, reiterativamente, el tema de la gratitud y por qué dar gracias a Dios. Y también los problemas que tenemos con la gratitud. Y es importante reconocer que hay varias cosas que nos hacen olvidar, reconocer quién es el que nos da las cosas y quién es el que nos bendice. Hace un tiempo atrás veía una porción de esta caricatura Los Simpson y el niño del padre de Homero le tocó orar y decía en su oración por los alimentos, Dios, te doy gracias por nada, porque trabajamos para tener este alimento. Y aunque suena irreverente y grotesco y terrible, pues siempre estamos siendo tentados. Siempre tenemos esta clase de actitudes cuando no solamente no damos gloria a Dios, sino que nos olvidamos también de dar la gloria a Dios. En esta porción de la escritura que estuvimos leyendo, vamos a aprender algunas lecciones de fe para cada uno de nosotros. Y la primera, según lo que leímos el versículo 11 al 13, nos revela que el hombre siempre necesita ayuda. No hay ningún ser humano en el planeta que pueda decir que pudo salir solo adelante. Todos requerimos de una ayuda para nacer, todos requerimos de una ayuda para crecer, para desarrollarnos, para ser lo que somos hoy en día. Estas personas tenían lepra y requerían ayuda. Y Jesús en uno de sus viajes hacia Jerusalén, había entre Jerusalén y Galilea una ciudad, Samaria.
separaba los dos territorios. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, porque eran una mezcla entre israelitas y paganos. Y ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la ley. En una ocasión, hasta los discípulos quisieron derramar fuego sobre los samaritanos porque no habían aceptado a Jesús. Es decir, no había compasión por ellos. Los judíos consideraban a los samaritanos el polvo de la tierra. Sin embargo, en esta historia hay algo en común, ¿sí? Que todos tienen lepra, tanto los judíos como en el caso de uno de ellos que era samaritano. Estando en ese camino, el Señor Jesús le salieron al encuentro 10 leprosos parados desde lejos y solicitando en voz alta misericordia. Los leprosos no solamente tenían que lidiar con esa grave enfermedad que los asediaba en aquellos tiempos. Hoy en día no es muy común, aunque hay leprosarios, pero son muy ocultos, son muy secretos y privados. No oímos de mucha gente que conocemos que sufran esta enfermedad, pero en aquellos tiempos era una enfermedad muy, muy común. Estas personas no podían acercarse a las personas, tenían que permanecer lejos, según el libro de Números, capítulo 5, versículo 2. La lepra afectaba físicamente, pero también moralmente. ¿Sí? Afectaba la piel, afectaba los órganos, entre ellos las cuerdas vocales. Los leprosos eran personas que tenían problemas con el habla, eran disfónicos, eran roncos, como decimos en ciertas partes de nuestro Latinoamérica, ¿no? De nuestros países. Así que imagínense en el gran esfuerzo que tuvieron ellos que hacer al alzar su voz para pedir misericordia, para llamar al Señor. Y tenían una necesidad. Habían oído de Jesús, seguramente habían tratado todas las clases de alternativas para tratar esta enfermedad. La gente se separaba de ellos tenían que gritar maldito, inmundo, para que la gente se apartara de ellos y vivir alejado de la gente en ciudades de refugio. Solicitaban algo, solicitaban misericordia. Era una situación muy, muy difícil, era una situación que los alejaba de sus seres queridos, así que estaban pidiendo que se les curara su lepra. Y Jesús efectivamente los atendió. Ahí en el versículo 14 dice que cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando dice ellos iban, fueron limpiados. La demanda de Jesús requería obediencia. Y aquí aprendemos que la gratitud requiere obediencia. ¿Sí? La obediencia era basada en lo que decía la ley. En Levítico capítulo 14, versículo 2. Era el trabajo del sacerdote, del sacerdote, era el trabajo de él hacer un escrutinio, hacer un examen de la lepra. Era ordenado por la ley de Moisés. Ellos debían mostrarse al sacerdote y ser examinados por él. Y Jesús efectivamente está guardando la ley. Ellos, los sacerdotes, diagnosticaban cuál era el nivel de lepra que tenían, en qué estado iba y qué tan grave era para determinar su estadía en el pueblo, para determinar su sanación o también determinar cuánto tiempo iban a estar por fuera o si definitivamente deberían estar completamente apartados del pueblo del Señor. Jesús ya había ordenado esto anteriormente a otro leproso, allá en Lucas capítulo 5, versículo 13 al 14. Se limpio, ve y preséntate al sacerdote, presenta tus ofrendas y que seas examinado por él para que seas declarado públicamente limpio. Recibir lo que estaban pidiendo requería ir a realizar una labor que seguramente 9 de ellos ya habían hecho, ¿sí? Guardar la ley, obedecer. Pero en este caso requería obedecer a Cristo, requería fe. Notemos que todos fueron, los 10 leprosos, mientras ellos iban, fueron limpiados, fueron sanos.
Ellos fueron obedientes, los 10 fueron obedientes. Es decir, todos demostraron fe y por esa causa fueron sanados. Entonces, la historia dice que cuando sucedió esto, uno de ellos regresó. Y a través de esto podemos nosotros tener la enseñanza hasta el día de hoy. Creo que seguramente los hermanos que hoy hablaron de este tema, a lo mejor uno ya habló de este estudio o se va a hablar de este estudio. Este es un gran ejemplo de lo que es la gratitud, ¿sí? El que regresó mostró una cualidad indispensable en la obediencia y la fe. Y esta es la gratitud. Pero la gratitud no debe ser cualquier clase de gratitud, ¿sí? Debe de ser una gratitud que agrada al Señor. Y este es tal vez el concepto que quiero que esta noche analicemos también en nuestras acciones de gracias. En los versículos 15 al 17, Lucas narra que uno de ellos, al ver lo que había sido hecho en su cuerpo, volvió. Ahora, ¿de qué manera volvió? Y hay tres ingredientes interesantes, ¿sí? Esenciales, que nos revelan la clase y el tipo de gratitud. Y no es una acción de gratitud solamente por un bien recibido. No solamente es por quedar bien con aquel que nos hizo este gran favor. Lo primero que dice Lucas, versículo 15, ahí en Lucas capítulo 17, versículo 15, fue que volvió glorificando a Dios a gran voz. Antes había utilizado su voz para pedir misericordia, ¿sí? Porque antes, según lo que leemos en el versículo 13, alzaron la voz pidiendo misericordia. Ahora, sin su voz disfónica, sin su voz ronca, y ahora con su propia voz, su voz sanada, ahora la utilizó para glorificar a Dios. Estaba alabando a Dios, ¿sí? Antes pedía misericordia, ahora la usa para glorificar a Dios. Entonces, este ingrediente es muy importante en la gratitud, ¿sí? Lo que antes hacíamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestro talento, tal vez en el ejercicio del mal, en el ejercicio egoísta de nuestro ser, ahora lo estamos haciendo para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. La otra cosa que hizo fue humillando, postrándose a sus pies. ¿Sí? Ya no está lejos. Ya no es una persona tímida por causa de la lepra, por causa de su pecado, por causa de lo que sea. Ahora tiene toda la confianza de acercarse al Señor, pero no acercarse al Señor de una manera engreída, de una manera orgullosa, sino que se acerca humillándose a sus pies. Entonces, dar gloria a Dios con humildad, con actitud de humildad. Y luego dice, dándole gracias. Una acción muy notable y justa. Es notable la acción de gracias porque de los 9 vino uno. Es notable eso. No siguió al grupo. No se quedó con las excusas que tal vez los otros pudieron haber tenido. Pero también la actitud de dar gloria a Dios y de postrarse ante los pies del Señor de cerca. De los 10 limpiados, solo uno regresó. Y para sorpresa es identificado como un samaritano, un repudiado por la sociedad judía, uno del cual no se esperaba esto, uno que no había leído los demás libros del Antiguo Testamento, solamente los 5 primeros, uno que no adoraba propiamente en el templo. Pero una pregunta que yo me hago es, ¿por qué volvió solo uno? Y hay un escritor, Kaufman, que me pareció interesante lo que él dice con respecto a los otros 9. Y quiero que pongan mucha atención. El primero esperó para ver si la sanidad era real. El segundo esperó para ver si la sanidad duraría. El tercero
llegó a la conclusión de que nunca tuvo lepra. El quinto, el cuarto, dijo que vería a Jesús después. El quinto pensó que, bueno, de todas maneras hubiera sido sanado. El sexto, en vez de darle la gloria a Jesús, fue y le dio la gloria a los sacerdotes. Otro dijo, el séptimo dijo, bien, en realidad Jesús no hizo nada. El octavo dijo, cualquier rabino, cualquier doctor lo pudo haber hecho. Y otro más dijo, bueno, en realidad mi lepra ya no estaba tan mal, había mejorado bastante. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, las causas de la ingratitud son estas. Nos acostumbramos a ser tan bendecidos que damos por un hecho las bendiciones de Dios y nos dejamos de asombrar. Nos dejamos de asombrar porque constantemente las tenemos. Constantemente abrimos nuestros ojos. Constantemente vemos el sol, respiramos. Y caemos en esa rutina de dejar de asombrarnos de las maravillas de Dios, que olvidamos dar gracias, porque damos sentado de que Dios me debe bendecir. Tal vez sus razones, las razones de estos 9 leprosos, pudieran ser aceptadas, ya que ellos ya habían obedecido, habían hecho lo que Jesús había pedido. ¿Sí? Fueron y se presentaron al sacerdote. Pero lo que Jesús está reclamando aquí es la actitud que toma el hombre cuando es un recipiente inmerecido de la misericordia de Dios. Como mínimo, y no deja de ser importante, pero como mínimo se requería volver humildemente y dar la gloria a Dios. Entonces podemos notar, incluso en la propia pregunta de Jesús, ¿dónde están los 9? Y la respuesta es, son ingratos. Solamente uno vino a dar gloria a Dios. Hermanos, Jesús declara la gratitud que agrada al Señor. Ahí en el versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no a este extranjero. Eso es gratitud. Jesús nos dice, en realidad, lo que tú y yo siempre debemos hacer con las bendiciones que Dios nos da, aunque sean pequeñas, porque Dios no solamente es Dios en la lucha contra el coronavirus. Dios no solamente es Dios en la lucha contra el cáncer o la diabetes. Dios es Dios de una gripa. Dios es Dios de una alergia. Dios es Dios de un dolor de cabeza. Dios es un Dios de todo y está en todo. Y por todo debemos dar gracias. Por todo debemos dar gloria a Dios y reconocer siempre las bendiciones de Dios. La gratitud es eso, hermanos. Es reconocer que hemos recibido un servicio y un favor. Por lo material, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno si se toma en acción de gracias, hablando de los alimentos. Oramos por los 3 golpes que el Señor nos da en el día, en términos figurados, desayuno, el almuercito y la comida. Pero seguramente que más de uno de nosotros nos comemos más de los 3 golpes, hermanos. ¿Sí? Pero también tenemos grandes bendiciones espirituales. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Recibiendo un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Y qué bonito lo que dice el escritor. Y mediante ella sirvamos a Dios con temor y temblor. Dios requiere que le sirvamos por gratitud. No por deuda, no por obligación, sino por gratitud. Mediante ella, habiendo recibido un reino inconmovible, habiendo el Señor, habiéndonos añadido a su iglesia, habiéndonos compartido los bienes espirituales, los dones espirituales, sus bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Lo mínimo que podemos hacer es dar gracias. En Colosenses capítulo 2, versículo 7,
dice la cantidad de las acciones de gracias. Dice que abundemos en acciones de gracias. Si ustedes, hermanos, se fijan en la lista de oración en las congregaciones, por lo menos en donde yo he estado en varios países en Latinoamérica, y la mayoría de las oraciones son peticiones por trabajo, por enfermedad. Y por lo regular, las acciones de gracia tienen una pequeña parte. Y eso demuestra, hermanos, lo agradecido que estamos. Eso demuestra y representa los 9 leprosos y el samaritano. Debemos abundar en acción de gracias. Colosenses 3:15 debemos tomarlo como un mandamiento. Dice, sed agradecidos. En otras palabras, dice ser santos. En otras escrituras dice, sed santos. Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos. Es imperante, es un mandamiento. Colosenses 4:2 nos dice que el medio de las acciones de gracias es la oración. ¿Sí? Mediante la oración somos agradecidos. Y 1 Tesalonicenses 5:17 y 18 dice que debemos orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias. Recuerden, no de cualquier manera, glorificando a Dios y humillados delante de la presencia del Señor, nos enseña este samaritano. Ser ingratos, hermanos, tal vez es la peor respuesta que podemos dar frente a las bendiciones de Dios. Ser ingratos y es olvidar las bendiciones que Dios permite que en nuestra vida se encuentre. Fue la causa de la degradación de la humanidad. El hombre, el ser humano, ahí en Romanos 1:21, dice que cambió la gloria de Dios por la gloria de los hombres y ya no le dieron más gracias. Entre los hombres impíos, según 2 Timoteo 3:2, están los ingratos. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de hombres ingratos, como Labán, fue ingrato con Jacob. Nabal fue ingrato con el rey David. El mayordomo de la cárcel fue ingrato con José, se olvidó de él. Bueno, ¿dónde están los 9? Fue la pregunta de Jesús. Y es una pregunta que también hoy debemos hacernos. El 1% de estos 10 leprosos dieron la gloria a Dios. Y tal vez esto representa lo que sucede en el mundo. El 1% de la población del mundo en realidad está interesado de darle la gloria a Dios y humillarse delante de él. Gracias a Dios nosotros estamos entre ellos. Estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios, porque tenemos sed y hambre de justicia. Hermanos, como les digo, la gratitud es lo mínimo que debemos devolver a Dios por cada una de sus bendiciones en nuestras vidas. Debemos dar gracias a Dios en todo, dice Pablo a los tesalonicenses. Significa que no solamente debemos dar gracias por la sanidad o el trabajo que nos dio, o porque alguien nos dio un dinero y podemos pagar la deuda. También debemos dar gracias por los problemas. Debemos dar gracias a Dios por las enfermedades. El apóstol Pablo pedía al Señor que le liberara de una enfermedad, allá en 2 Corintios 12. Pero cuando Dios le dijo, no, bástate mi gracia, dice que él se gozaba, porque el poder de Cristo reposaba sobre él. Daba la gloria a Dios. Cualquier cosa que usted esté pasando, cualquier cosa que está enfrentando. Acabo de recibir unos resultados de sus exámenes. Acabo de recibir una llamada de que lo despidieron de su trabajo. Dé gracias a Dios primeramente, porque Dios obra a través de nuestras debilidades y podemos experimentar el gran poder de Dios a través de la fe. Seamos agradecidos con fe, pero también con obediencia, con humillación y con reconocimiento de las bendiciones de Dios, por mínimas que sean. Demos gracias porque regresamos a casa con bien de nuestros trabajos. Demos gracias a Dios por los hermanos que se esfuerzan para compartir la palabra de Dios y distribuir la palabra de Dios por el mundo. Demos gracias a Dios por la familia. Debemos dar gracias a Dios por los hermanos. Debemos dar gracias a Dios incluso por los hermanos difíciles de soportar. Dios está obrando a través de sus vidas. Demos gracias a Dios en oración. Demos gracias a Dios en canto.
debemos dar gracias a Dios en cada detalle de nuestras vidas. Hermanos y amigos, en un mundo donde la mayoría de los hombres le dan gracias a la ciencia, le dan gracias a la psicología, le dan gracias a los políticos, le dan gracias al deporte, a los líderes, a la mente, al cuerpo, a la fama, al talento. Se necesitan verdaderos samaritanos que saben recordar con todos los bienes recibidos y las misericordias. Saben reconocer dando gloria a Dios y humillándose delante de Él, dando gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes en esta noche. Muchas gracias, hermano Daniel. Gracias a Dios por nuestro hermano Daniel. Gracias a Dios por este tema de la gratitud. Como Daniel menciona, en el libro de Romanos se muestra que uno de los grandes pecados de la humanidad es ser mal agradecido. Vamos, ya le encomendamos un estudio al hermano Héctor de allí. Y si el hermano Daniel hace uno de ahí, nos encantaría también. Oye, Dani, muchas gracias a nuestro Dios. Vamos a orar y terminamos esta sección y seguimos con personajes de la Biblia. Padre Celestial, gracias te damos, oh Padre. Qué bueno es agradecerte, Dios. Gracias por todo, Padre. Perdona cuando no te he dado gracias o cuando no te hemos dado gracias, Señor. Perdónanos por ser ingratos e impíos, oh Padre, por ser malagradecidos, oh Dios, y de mala calaña. Te rogamos, Padre, perdón por la humanidad, porque hemos pecado, Padre, al no darte gracias a ti. Y porque a veces, oh Padre, con sarcasmos, con palabras, con pensamientos, con ideas, oh Dios, simplemente se menosprecia todo lo que tú haces. Padre, gracias por ayudarnos, por darnos mandamientos, por darnos enseñanzas que son importantes. Te damos gracias por todo en Jesucristo. Amén.